Ahí está, que voy a necesitar, a ver si ya puedo compartir. Todavía no. Sí, sí, ahora se puede. Sí, ya puedo. Están viendo la presentación, ¿verdad? Se ve Sí. perfecto. Fenómeno. Bueno, yo para iniciar voy a hacer una especie de repaso sobre algunas de las modificaciones que supuso la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, pero en esencia para referirlas a su relación con el tema que pensaba tratar. Concretamente, con la incorporación de funciones antes no existentes legalmente, como la función preventiva y disuasiva de la responsabilidad civil, aparecen tres grandes áreas para este tipo de materia, pero sin embargo lo que sigue interesando al tema de seguros es evidentemente la función resarcitoria. La disuasiva en sí misma tiene que ver con un aspecto, si se quiere, punitivo, que por definición, todo lo que es castigo, multa, etcétera, está excluido del seguro, y la función preventiva tampoco luce emparentada con esta temática y este tipo de cobertura que nosotros vamos a tratar hoy. La cuestión de la prescripción de las acciones y la unificación de su término en 3 años, a diferencia de lo que sucedía antes con una distinción entre los 2 años para la responsabilidad civil aquiliana y los 10 para la contractual, sí tuvo un impacto muy interesante en materia de seguros contra responsabilidad civil médica, porque tal vez ustedes no están familiarizados con un tema que voy a tratar mucho hoy y que ha dado mucho que hablar en el derecho, que es la cobertura de las cláusulas claims made, o cláusulas basadas en el reclamo efectuado, pero digamos, la esencia de ese tipo de disposiciones, que están muy presentes en todo lo que es seguros contra responsabilidad profesional, en definitiva surgió de lo que se llaman siniestros de cola larga. Es decir, lo que alimentó, lo que llevó a que no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, a este tipo de seguros se le aplicara una cobertura temporal diferente a las coberturas ocurrencias, fue justamente la existencia de largos plazos de prescripción. Con la armonización, voy a llamar, no unificación de las responsabilidades extracontractual y contractual, al principio se dijo, bueno, se termina toda esta cuestión de las cláusulas claims made, porque si la prescripción es a los 3 años, ¿para qué necesitamos esto que es tan malo, tan complicado, etcétera? Y ese cambio no operó por una cantidad de circunstancias que después podemos detallar más, pero en esencia porque si bien lo que inspiró las cláusulas claims made fueron esos siniestros de cola larga, en otros tiempos lo que sucedió con el asbesto, con el agente orange, con, digamos, determinado tipo digamos, de daños que los reclamos, o cuyos reclamos y daños aparecían muchos años después de los hechos que motivaban esos reclamos, después se le conocieron determinadas características a este tipo de coberturas que quiero analizar después, porque yo entiendo que en la Argentina ha quedado realmente una mancha para este tipo de cláusulas, que en algunos casos pueden tener aspectos muy negativos, pero también tienen otros positivos, inexistentes para las coberturas con base ocurrencia y que vale la pena tratar. Pero digo, el tema de la unificación de la prescripción en 3 años, algo tuvo que ver con este tipo de límites temporales a la cobertura que vamos a analizar más en detalle. También la entrada en vigencia del Código Unificado supuso una legitimación ampliada para reclamar por daño extrapatrimonial, como sabemos, no solo en el caso de daños graves, sino también para las personas que conviven con el damnificado dándose trato familiar ostensible, y esto por supuesto tuvo impacto también en todo lo que es reclamos por responsabilidad civil y consecuentemente en los seguros de este tipo de riesgo. En particular la responsabilidad profesional, uno de los aspectos que muchos de nosotros lo sabemos, casi todos seguramente, pero es interesante insistir, sigue siendo una de las únicas responsabilidades especiales a las cuales se les aplica un factor de atribución subjetivo de responsabilidad. Es decir, cuando pensamos en la responsabilidad de un médico, de un abogado, e incluso de un ingeniero en líneas generales, sin entrar en casos particulares, o un psicólogo, o cualquier otro profesional, pensamos en una responsabilidad que en principio se rige por la idea de culpa, y que en principio también, y a pesar de los avances en materia procesal de cargas probatorias dinámicas o presunciones que pueden surgir del derecho de fondo, en principio se rigen por una regla de acuerdo a la cual habría que probar la culpa para que exista responsabilidad y se aplique el seguro. Se rigen por las obligaciones de hacer,
Y tenemos esta disposición general del artículo 1757, de acuerdo a la cual en principio la responsabilidad profesional no hace a una actividad riesgosa, y consecuentemente esta idea de cobertura en base a un factor de atribución subjetivo marca una diferencia esencial respecto de los seguros, por ejemplo, automotores, donde en esencia, cuando se ha producido un daño y hay un hecho antijurídico medianamente probado, aparecen las presunciones de causalidad y presunción inclusive de responsabilidad, que en principio debe ser destruida por el sindicado como responsable, situación que es muy distinta en el caso de los seguros de responsabilidad profesional, porque además de preguntarse uno cuando aparecen esos primeros presupuestos de la responsabilidad civil, cuánto va a costar el siniestro y tal vez discutirse en el entorno del pleito, en esencia, cuál es el valor de esa indemnización, en todos los casos de seguro de responsabilidad civil médica, por ejemplo, va a estar la cuestión del alea mismo de la posibilidad de que exista o no responsabilidad. Porque, y esto es algo que no siempre se tiene presente, y para mí es muy importante, cuando pensamos en la responsabilidad médica, generalmente pensamos en personas que son portadoras de algún cuadro o alguna forma, si se quiere, en sentido muy amplio, de discapacidad o minusvalía. En el sentido que no somos todos deportistas olímpicos que llegamos a una operación simple de apendicitis y ahí aparece un daño, sino que normalmente hay cuadros patológicos previos que generan una atención médica, y esto va a tener un impacto también en la responsabilidad, no solo en términos de culpa, sino de causalidad. Y todo esto impacta también en la aplicación de lo que va a ser el seguro de responsabilidad civil médica, donde, insisto, no solo se va a calcular la entidad de la indemnización, sino la probabilidad efectiva de responsabilidad de una manera mucho más franca que en los seguros, por ejemplo, automotores, donde rige una responsabilidad de orden objetivo. Yo hoy me voy a referir no solo a responsabilidad profesional médica, es decir, de las personas humanas o antes físicas, hombres, mujeres, que desempeñan una actividad vinculada a la salud, sino a la de instituciones, nosocomios, hospitales, sanatorios, y también lo que suele llamarse financiadores u organizadores de servicios de salud, como obras sociales, prepagas, etcétera, que si bien cuentan con condiciones particulares distintas en los seguros de responsabilidad civil, profesional o institucional, en esencia comparten condiciones generales de seguros muy parecidas o idénticas en algunos casos. ¿Cómo aparece la responsabilidad de estas personas jurídicas en la ley de fondo? Bueno, en esencia, en base a distintos formatos que según jurisdicciones tal vez prevalecen unos u otros en la jurisprudencia local. Los hospitales o los financiadores pueden llegar a responder como personas jurídicas por sus directores y administradores, por eso generalmente los seguros institucionales cubren también la responsabilidad de sus directivos en esas mismas pólizas que se toman. También pueden llegar a responder como principales por los hechos de sus dependientes. Esto es muy poco frecuente, por ejemplo, en mi localidad, pero lo he visto en reiteradas oportunidades en el interior, en algunas jurisdicciones. También obviamente pueden responder estos titulares institucionales como dueños o guardianes de cosas riesgosas o viciosas, porque si bien en principio la actividad profesional no es viciosa o riesgosa, puede serlo perfectamente un bisturí eléctrico, puede serlo un endoscopio, como algún caso de la jurisprudencia muy renombrado, y tantos otros objetos que se utilizan en la práctica médica y que pueden ser generadores de una responsabilidad distinta a la que describía antes. Y obviamente también las normas de consumo, cada vez más y en algunas circunstancias, pueden llegar a ser aplicables para justificar esta responsabilidad, que en el caso de las instituciones y los financiadores sí va a ser en muchos casos de carácter objetivo, a diferencia de lo que sucede con las personas físicas. Y otro aspecto muy interesante de esta responsabilidad y que se ve de manera extendida es esta responsabilidad de sujetos plurales que asumen, por ejemplo, los profesionales de la salud con las instituciones, con los financiadores, en el contexto de cualquier causa de mala praxis. Si esta es una responsabilidad solidaria o de carácter concurrente, yo es un tema que he estudiado mucho, tengo mis serias dudas de cuál es la naturaleza de esta categoría. Tengo para mí que estas dos categorías de obligaciones se han confundido
y que en muchos casos podríamos decir que la obligación es concurrente o solidaria, las dos a la vez, como si comparáramos, dijéramos, a ver, si la frutilla es roja o si es una fruta, es ambas cosas. Bueno, en muchos casos podríamos llegar a decir que una institución podría responder solidariamente porque en algún punto es coautora de un ilícito o de un daño, pero a su vez podría ser responsable concurrente porque es garante de la actitud, por ejemplo, del profesional. Pero sea lo que sea una obligación solidaria o concurrente, frente a la víctima, el efecto principal es que si estamos ante una obligación de esta naturaleza, el damnificado va a poder reclamar el todo contra cualquiera de los indicados como responsables o contra todos ellos, y una vez producida la condena, reclamar también el todo a cualquiera de ellos sin perjuicio de las acciones de regreso. Así que este es un fenómeno generalizado, más allá de algunas salvedades que podemos llegar a hacer en casos concretos. Yéndonos ya de la responsabilidad civil y yendo a las normas clásicas del seguro, bueno, el clásico artículo 109 refiere una obligación del asegurador de mantener indemne al asegurado por cuanto deba un tercero en razón de la responsabilidad civil prevista en el contrato, y en una norma justamente del año 67 dice, a consecuencia del hecho acaecido en el plazo convenido, año 67, tiempos donde este tipo de cobertura, que me refería al principio, desde los límites en cuanto al tiempo, no estaba en la mentalidad del legislador, no estaba tan presente, ni tan vigente el seguro de responsabilidad civil médica, entonces parece dirigirse, o según algunos intérpretes, cuestionar y no admitir lo que serían las coberturas de tipo claims made. Vamos a ver un poquito más si esto es tan así más adelante. Y por supuesto, más allá de esta norma general, las normas sobre consumo, y en especial las incluidas en el Código Unificado, que tienen, a mi gusto, especial incidencia en la interpretación de este tipo de coberturas, son la obligación de informar, en particular en los seguros de responsabilidad civil médica e institucional, y por ejemplo por este tema que vengo reiterando, la cuestión de los límites en cuanto al tiempo, estamos ante coberturas realmente complejas de establecer, de aplicar y de explicar, y no es sencilla la concreción del deber de informar. Hay grandes esfuerzos por esta combinación de cláusulas generales, particulares, frentes de póliza. Ya en las películas de Woody Allen se critica un poco la construcción de estos seguros y los manejos de los aseguradores, pero francamente, desde los mayores esfuerzos, explicar acabadamente, extensamente y a su vez con toda claridad un seguro de responsabilidad civil profesional no siempre es fácil, pero desde la manda del legislador obviamente existe una obligación de informar con claridad los alcances de la cobertura. Bueno, otra de las cláusulas de gran relevancia es la relativa a la idea de cláusulas abusivas, que las vamos a ver con algún tipo de impacto no solo en los límites en cuanto al tiempo, sino en los límites en cuanto al monto, que ya anticipó Miguel al presentar la charla, y nos vamos a referir también en cuanto a los límites máximos y mínimos y qué particularidades tienen en este riesgo. Bueno, la publicidad obviamente con importancia, pero tal vez no una particularidad muy diversa de las otras o de las presentes en otros riesgos. Y sobre la regulación de contratos a distancia, una reflexión al final sobre el aspecto territorial de estas coberturas que vale la pena hacer actualmente, no solo en este caso, sino de los seguros en general. Yo cuando digamos, uno se acerca a este tema y piensa en seguros de responsabilidad civil médica y es abogado y le interesan los aspectos esenciales, piensa, como decíamos, cobertura claims made, límites en cuanto al monto. Sin embargo, en términos de realidad, creo que lo más importante, máxime ante los extendidos quebrantos de la década del 90 y ante digamos, las particularidades financieras y económicas que tiene nuestro país, con grandes crisis con cierta regularidad, pienso que el aspecto esencial a tener en cuenta cuando uno piensa en un seguro de este tipo es la solvencia de la compañía y a su vez del reaseguro. El reaseguro es de mucha importancia en materia de seguros de responsabilidad civil médica. Y por supuesto, en segundo lugar, los límites que presentan estas coberturas, que yo suelo clasificar en límites en cuanto al objeto, al monto, al tiempo y al territorio, y nos vamos a detener en cada uno de estos aspectos. Y también es absolutamente relevante, según mi experiencia y práctica, la política siniestral de las compañías, porque nosotros tenemos en nuestro medio, por simplificar un poco la idea, compañías que son muy conciliadoras en esta materia, y es un tema no menor,
porque como la responsabilidad profesional compromete el ejercicio de una manera y con una repercusión para los asegurados muy propia, o sea, tiene una afectación si se quiere, de la psiquis, del ánimo de los asegurados, muy importante, mucho mayor a cuando uno, digamos, o cuando se produce un siniestro vial, salvo por supuesto cuando hay daños graves y muertes, pero digamos, complica tanto al profesional de la salud la existencia o el inicio de una acción de responsabilidad profesional, que la cuestión de la política siniestral suele ser muy importante. Y de hecho hay compañías o hay determinado tipo de ayuda a los profesionales que tienen por política llegar hasta el final del pleito, y esto es un tema que es interesante conversar con eventuales asegurados, porque puede ser una cuestión negativa para quien decida contratar un seguro, y por el contrario hay compañías que tienen políticas muy conciliadoras, y esto puede ser rechazado por ciertos profesionales que pretenden que sus derechos se defiendan hasta el final y que no haya transacciones en el camino. Y por supuesto el acompañamiento del asegurado también como un factor muy importante a considerar. Y en cuanto a esta información sobre solvencia, bueno, esto ustedes como fundamentalmente quienes trabajan en seguros, esto es muy básico lo que voy a decir, pero obviamente la Superintendencia del Seguro en la Nación, los productores de seguros, las publicaciones especializadas, pero en particular en el ámbito de la responsabilidad médica, los colegios médicos muchas veces actúan como tomadores del seguro de responsabilidad profesional, como agentes que deben justamente ayudar o contribuir con este rol de información para estos seguros complejos, bueno, tanto en materia de solvencia como en materia de características de los productos que se comercializan. También siguiendo criterios generales, pero con algún interés más particular en el ámbito del seguro contra la responsabilidad civil médica, la cuestión de la asistencia médico-legal tiene gran importancia en este tipo de seguros. La defensa civil especializada es especialmente valorada porque, de hecho, hay una especie de experticia o know-how propio de esta especialidad y propio de, digamos, el seguro de responsabilidad civil médica, que tiene un interés, pueden haber abogados muy avesados y que tal vez no tengan una experiencia en esta práctica concreta, por eso, digamos, contar con la defensa de especialistas que generalmente provee el asegurador hace a un valor también de este tipo de coberturas. Y en lo que es defensa penal, si bien sabemos que la ley de seguros no obliga al asegurador a brindar este tipo de defensa, en este tipo de riesgos cada vez más se brinda esta asistencia penal en la medida que define en gran parte el futuro del juicio civil y por lo tanto el patrimonio comprometido. ¿Qué se está haciendo? Bueno, concretamente, en muchos casos se asigna defensa penal o incluso a elección del asegurado si se logra un pacto de honorarios, insisto, por el impacto que esto puede llegar a tener en el posterior reclamo civil patrimonial. Otra cuestión interesante a señalar es que en cuanto al tipo de contratación, y esto tiene que ver con la fijación de precios y con los costos, las típicas contrataciones de este tipo de seguros no solo son individuales, sino que es muy habitual la contratación grupal a través de entidades que unifican la actividad de los profesionales, sean colegios, por ejemplo, jurisdiccionales, provinciales, federaciones médicas y también sociedades profesionales por especialidad. Y acá una distinción importante, que tal vez muchos de ustedes conocen, pero tal vez algunos no, es muy distinto obviamente el seguro de responsabilidad civil médica a los fondos de ayuda que mantienen los colegios profesionales. La práctica que hemos visto en la realidad es que algunos de esos fondos han evolucionado, no lo digo con connotación positiva, lo digo, han cambiado, incluso por denuncias recibidas, a verdaderas sociedades de seguros. Por ejemplo, el ejemplo típico es el Fondo de los Médicos Municipales, que se convirtió con el tiempo, ante una serie de denuncias, en una compañía aseguradora que cubre a gran parte de los médicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, la mayor parte de los colegios, aparte del fondo de ayuda, han contratado un seguro de responsabilidad civil, y en Provincia de Buenos Aires permanece algún fondo que solo obra como tal, que puede ser muy valioso en términos de ayuda de tipo previsional o de apoyo para servicios, etcétera, e inclusive puede tener una defensa, digamos, legal muy interesante, con abogados preparados en el tema, pero lo que es la ayuda de un fondo dista mucho de ser un seguro de responsabilidad profesional,
por lo pronto porque tiene claramente un límite total anual que compromete todos los reclamos que pueden llegar a afectar a los profesionales que integran un determinado colegio médico, hasta el punto que si ese fondo alcanza para 10 reclamos, el médico número 11 podría no ver atendida la indemnización que él debe pagar y quedarse sin cobertura, de un lado, y de otro lado porque estos fondos no aparecen como tales en los juicios y no podrían ser embargados, ejecutados, etcétera, sino que la referencia que tiene normalmente el profesional o un tercero que participa del juicio es que aparecen determinados abogados que suelen defender unos fondos. Estos fondos, insisto, entonces, tienen grandes diferencias desde el punto de vista práctico, patrimonial y de garantía en los juicios que los seguros en sí mismos. Y finalmente, otra forma de contratación de estos seguros es mediante extensiones de pólizas institucionales. Hay muchas instituciones que aparecen como tomadoras de un seguro y más allá de cubrirse como asegurada a la misma institución, se cubren los médicos que, por ejemplo, brindan servicios en relación de dependencia con alcances civiles, no necesariamente laborales. Y hago toda esta distinción porque suele suceder, y es una pena, que en muchos casos de responsabilidad médica hay profesionales que cuentan con más de una de estas coberturas y solo alguna aparece en el juicio por desconocimiento del propio profesional. O sea, hay muchos supuestos de coseguro que no se presentan en los juicios, pudiendo haber conciliaciones tempranas o una mayor garantía a las víctimas y una mejor protección de los asegurados, y se desconoce porque directamente tal vez el médico no sabe que además del seguro que ha contratado por el colegio médico, tiene un seguro por la institución en la cual presta servicios, y esto no llega a saberse en los juicios, así que es interesante estar atento a esta particularidad. Bueno, en cuanto a los alcances del deber de indemnidad, esto es común obviamente a los seguros de responsabilidad civil en general, más allá de la armonización entre las dos órbitas de responsabilidad, esta responsabilidad de mantener indemne al asegurado por cuanto debe un tercero, obviamente cubre la indemnización, los gastos y costas proporcionales, con intereses. Esto se ha discutido mucho en seguro obligatorio y me voy a extender, pero también se está discutiendo en responsabilidad profesional, y como hemos dicho, también la defensa penal que se puede asumir y cada vez se asume más en cuanto a sus costos. Y están existiendo problemas cada vez más importantes, diría yo, al menos en jurisdicciones como Ciudad Autónoma, donde los montos que se reclaman por responsabilidad profesional son muy elevados, muy elevados. Tenemos demandas de cientos de millones de pesos, que normalmente no llegan a condenas por estos montos, pero que producen situaciones bastante extorsivas por digamos, muchas veces las reservas que deben hacerse en función de estos montos de reclamo. Y esto está generando, decía, un problema serio, porque por supuesto que si los reclamos son por cientos de millones de pesos, y estamos ante un seguro que no es obligatorio, y ante el cual las coberturas suelen ser a lo sumo de algunos millones de pesos, podemos siempre estar pensando, en los términos de cierta jurisprudencia que está dictando, de situaciones de infraseguro. Y esto está trayendo problemas relevantes en materia de dirección del proceso, a los cuales también voy a hacer referencia un poquito más adelante. Entonces, pensando en cuanto al objeto en sí mismo, más allá del riesgo descubierto que vengo señalando, bueno, este principio general del artículo 109, más gastos y costas proporcionales, también hace a ese límite en cuanto al objeto las exclusiones de la cobertura. Estas son algunas clásicas y vale la pena mencionar algunos fenómenos que se vienen dando en este riesgo. Bueno, el dolo y culpa grave, la culpa grave siempre es objeto de algún tipo de temor, de duda, porque suele reconocerse a los siniestros de responsabilidad profesional típicos, por ejemplo, lo que se llama oblito, el olvido de una gasa, de una pinza, que los legos pensamos que es una cosa terrible, pero que es una situación bastante frecuente y no necesariamente, no es que no siempre, ¿no? No es que siempre sea así, pero a veces puede ser, no es necesariamente una culpa grave. Una gasa durante una intervención donde hay mucha pérdida de sangre puede tomar un color y puede llegarse a situaciones donde a pesar del recuento quede alguna gasa en el organismo. Bueno, si trae un problema, evidentemente este es un típico caso indemnizable y asegurable,
pero lo que puede llegar a ser culpa grave en términos coloquiales, de modo alguno es culpa grave en términos de seguros. Es decir, de modo alguno, aunque uno pueda decir que es grave que este profesional se olvidó una pinza en el abdomen del paciente, de modo alguno esto va a ser la culpa grave que excluye la responsabilidad civil prevista en la póliza, y esto, aunque parezca muy natural para un experto en seguros, es algo que normalmente hay que explicar a médicos e instituciones porque genera esa sensación de que no va a haber cobertura para ese tipo de casos. La violación del secreto profesional, realmente en muchísimos años de práctica nunca he visto un caso de problema por aplicación de este tipo digamos, de exclusión. El daño genético, sí, los avances de la genética, digamos, han generado situaciones donde uno pueda pensar en daño genético, pero a pesar de esta exclusión tan común, nadie lo piensa. Por ejemplo, en este momento me toca defender un caso que yo lo veo como un leading case. Supongo que ustedes no tendrán alguna experiencia en este sentido, pero podrían tenerla. No he leído sentencia de este tipo en la Argentina, a pesar de su extensión en los Estados Unidos y en Europa, de lo que llamamos vida injusta o nacimiento injusto en un caso de fertilización asistida, donde nacen dos niños, uno con síndrome de Down, y el reclamo contra la institución aparece de los padres en sí mismos y de los padres en representación del niño, y lo digo o lo menciono como caso paradigmático, porque esto genera realmente hasta una cuestión de orden ético, porque con los avances de la responsabilidad y de la consagración internacional en los tratados de derechos humanos, digamos, de un abanico de derechos a las personas con discapacidad, pensar en que se puede llegar a indemnizar a alguien porque ha tenido un chico con una condición genética, o incluso para el niño en sí mismo, representación de él, que hubo una opción de nacer sin ese daño, cuando en realidad la única opción era nacer o no nacer, nacer con la condición genética o no. Bueno, esto evidentemente podemos estar ante una situación que compromete algún tipo de, entre comillas, de daño genético, pero, insisto, jamás he visto, y por más que este sea un caso, digamos, tal vez particular en nuestra jurisprudencia, hay otras cuestiones vinculadas a cuestiones genéticas con el avance de esta disciplina, y sin embargo nunca he visto una exclusión por daño genético tan típica en las pólizas de responsabilidad profesional. Lo mismo puedo decir en cuanto a empleo de procedimientos y aparatos no reconocidos, a pesar de que también es una clásica exclusión, ni en cuanto a incumplimiento de garantías de resultado, aunque bien podría haberla en caso, por ejemplo, de cirujanos, especialmente estéticos, que promocionen, digamos, algunos efectos que luego no existen, o incluso en materia de cirugía estética, en nuestro medio se utilizan algunos simuladores donde se puede mostrar al paciente cómo quedaría en base a una serie de fotografías después de la intervención, que realmente generan una especie de, si se quiere, expectativa de resultados. Si uno ve una fotografía, en el sentido que va a quedar con una determinada apariencia física, y luego, por ejemplo, se produce una cicatriz queloide, y sin embargo, a pesar de existir una exclusión en este sentido, también tengo que comentar que nunca he visto su aplicación. Y en cuanto a las multas, lo que sí venimos observando son discusiones judiciales en cuanto a estos pedidos de aplicación de daño punitivo o de la función disuasiva de la responsabilidad civil, que de acuerdo al artículo 1714 o 15 no ha quedado excluida, aunque no ha quedado bien definida, no ha quedado excluida en la medida que los jueces pueden morigerar tanto las multas administrativas, penales, pero también civiles. Bueno, alguna discusión en cuanto a si la exclusión de multas significa o no exclusión de una posible aplicación de un daño punitivo o de una sanción pecuniaria disuasiva. A mí personalmente no me cabe duda que es un concepto que no debe entrar dentro de la indemnización del seguro, pero podría haber otras opiniones. Y bueno, y luego otras exclusiones clásicas, como las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo, en muchas pólizas se han directamente suprimido. Trasplante de órganos no tiene sentido tampoco en la actualidad, aunque es una clásica exclusión de las pólizas tradicionales de responsabilidad civil. Lo mismo lo que se llama esterilización, y en cuanto a los actos experimentales, normalmente suelen extenderse coberturas específicas para lo que puede ser una investigación en seres humanos, aunque en materia de responsabilidad médica
en los casos de daños por investigaciones, que hay reclamos por esta causa, suele haber una especie de confusión entre lo que puede ser responsabilidad del elaborador en sí mismo, que es, por ejemplo, quien está probando una droga en la Argentina, y el médico que participa del protocolo y que tal vez pudo cometer un acto de responsabilidad profesional, por ejemplo, al incluir en tal protocolo a una persona que no cumplía con los requisitos exigibles para dicha investigación. Digo, que hay una cercanía y en muchos casos una participación de estos dos tipos de seguros en las causas de mala praxis, es decir, por un lado, la responsabilidad civil por la investigación en sí misma, que tiene reglas propias, y por otro lado, la póliza de responsabilidad civil por responsabilidad profesional, que por ejemplo puede incluir el acto de mala praxis consistente, digo, en una selección inadecuada de un sujeto de investigación. Bueno, también en este tipo de seguros se viene dando una discusión ya de mucha relevancia en seguros de responsabilidad civil en general, que es esta tensión que existe entre la idea de reparación plena o integral de un lado y la idea de seguros limitados, o limitados en el sentido con límites que pueden ser adecuados, pero limitados en función de una idea de sustentabilidad del sistema. Que aunque algunos tribunales están criticando estas ideas tradicionales de Alperín y de tantos autores clásicos del seguro, la idea de mutualidad y la base estadística siguen siendo, según mi lectura, y creo que de cualquier persona que trabaja con esta área, siguen siendo la esencia del seguro. Entonces, el seguro por definición tiene que tener límites de distinto tipo, por supuesto que estos deben tener suficiencia, y que esto se vuelve bastante crítico en cuanto a lo que debe ser justo y lo que debe ser entendido en estos casos, porque vamos a estar viendo que estamos, y reiterando, que estamos ante seguros no obligatorios, insisto, donde rige, el tipo de riesgo donde rige la culpa, es decir, que la probabilidad de condena es mucho más incierta que en los seguros de responsabilidad objetiva, y tercero, donde los montos de condena tampoco suelen ser muy claros en cuanto a su resultado, por la aplicación de distintas fórmulas según jurisdicciones, o por ejemplo en nuestra ciudad, lo que habitualmente aplicamos o más tenemos en cuenta para lo que son las indemnizaciones, es lo que llamamos el baremo móvil de la Cámara Nacional en lo Civil, que es la experiencia que tiene la Cámara Nacional en lo Civil en causas de mala praxis, que justamente aparecen bien clasificada por sexo, edad, particularidad del daño, digamos, grado de incapacidad, etcétera, en una especie de sistematización, que incluso es publicado por la Cámara Nacional de lo Civil, y que permite hacer búsquedas y hallar cuáles han sido las sentencias para casos similares respecto de los que se analizan. Quiero decir que compiten o coexisten, mejor dicho, con las fórmulas matemáticas y con otros sistemas que tal vez no pueden ser titulados o, digamos, llamados de alguna manera en particular, que son directamente pretorianos o prácticos, coexiste también los elementos que surgen de este baremo móvil, todo ello para pensar cuál puede ser una indemnización justa para un caso determinado. Y todo esto no hace un esquema así parecido a un baremo claro, donde uno sabe que una pierna, perdón por así lo descriptivo, genera tal porcentaje de incapacidad y generalmente genera el punto de incapacidad se indemniza de esta manera, sino que en mala praxis estamos ante guarismos mucho más inciertos, indefinidos, y ante incluso una probabilidad de condena que tal vez se puede pensar en un 30, 40% con el avance de la jurisprudencia, pero hay un grado, yo diría, de incertidumbre bastante mayor al de los seguros clásicos automotores o de riesgo del trabajo. Entonces, ¿cuál es el seguro adecuado para un riesgo de este tipo? Es mucho más inespecífico que cuál es un seguro tal vez adecuado para un siniestro vial, sea que cause daños o lesiones. Entonces, estamos ante ese tipo de tensiones permanentemente en este tipo de cobertura. Insisto, en responsabilidad profesional médica estamos ante una contratación no obligatoria y con límites y máximos, o sea, límites mínimos y máximos, en algún punto incierto, fundamentalmente los máximos. Estuve repasando un poco a ver si encontraba algún antecedente concreto, así proveniente del Ejecutivo, de la Superintendencia de Seguros, o alguna resolución
que hablara de límites, y la verdad que yo encontré el histórico de esta resolución 35467-2010, que hablaba de un límite de 120.000 pesos por año y evento profesional cubierto con una franquicia máxima del 5%, que por supuesto ha quedado absolutamente desactualizado, pero no es que ha habido una actividad muy específica para hacer referencias o para establecer topes o franquicias como sí existe para el seguro automotor. Así que esto todavía, digamos, profundiza este grado de indeterminación. En lo que es límites en cuanto al monto, lo típico en la materia de responsabilidad civil profesional médica es que tengamos de un lado un límite por evento, si hablamos de cláusulas con base ocurrencia, que son las menos, es decir, si encontramos a la mayor, o si pensamos en los límites del seguro desde el punto de vista temporal, que vamos a analizar ahora, la mayor parte de los seguros para responsabilidad médica son claims made en la actualidad. Pero también hay algunos seguros con base en ocurrencia, entonces límite por evento, por hecho, si la póliza es ocurrencia, o límite por reclamo, si la póliza es claims made. Bueno, este es un límite que normalmente aparece en las pólizas. Un médico puede tener una cobertura, digo, cuestiones variadas, por 1 millón de pesos, por 4 millones de pesos, lo que fuere, un poco menos, un poco más. Luego estas pólizas suelen tener un límite total anual, es decir, para todos los reclamos que pueda recibir un médico, o en el caso de la institución, a lo largo de un año. Y cuando hablamos de profesionales en particular y contrataciones grupales por federaciones médicas, colegios, etcétera, existe la posibilidad de que se apliquen límites grupales. Esto puede ser complicado, se daría la situación que antes mencioné con relación a los fondos, es decir, que por ejemplo, no sé cuántos médicos tiene Junín, pero supongamos que tuviera, digo cualquier número, 5.000 médicos, si todos contrataran su seguro a través del colegio profesional, y supongamos la cobertura que se brindara, el límite máximo profesional fuera 1,5 millones de pesos, pero hubiera un límite total anual de 10 millones, esto podría ser una cláusula abusiva que comprometa no solo las reparaciones y la garantía de las reparaciones para las víctimas de daños, sino también para los profesionales, y estas pueden ser cláusulas muy discutibles. Así que de existir límites grupales, evidentemente estos tienen que ser suficientes, o sea, tiene que haber como base una estadística sobre qué tipo, cuántas reclamaciones recibe al año el conjunto de profesionales médicos, y algún límite total que vaya bastante más allá de esa, digamos, de esa experiencia, o del límite en esa experiencia, para que esos eventuales límites grupales, a cuyo respecto existe una práctica, tengan una lógica. ¿Qué pasa con los límites mínimos? Acá me interesa también mencionar un poquito mi experiencia en trabajo con reaseguro, no solo con responsabilidad profesional médica, sino de abogados. Cuando trabajamos en la elaboración de clausulados para responsabilidad civil de abogados, en la experiencia mundial se observaban altas franquicias o altos deducibles porque se temía el riesgo moral. Se temía que los abogados, por algunos pactos no muy santos, nos hiciéramos juicios unos a otros. Entonces la forma de evitar este tipo de fraude al seguro se evita o se limita en el mundo mediante la aplicación de altas franquicias, especialmente para las profesiones, digamos, que tienen que ver con la abogacía. No he visto altas franquicias en la Argentina de todos modos, pero es interesante la experiencia. En el seguro de responsabilidad civil médica ocurre exactamente lo contrario, hasta el punto que la mayor parte de las compañías, o al menos muchas de las especializadas, comercializan seguros sin franquicia, sin deducible para los profesionales e incluso para las instituciones. ¿Por qué? Porque es tan doloroso normalmente el reclamo de responsabilidad profesional para el médico que los fundamentos de la franquicia, concretamente, bueno, por un lado evitar el siniestro de poco monto, casi no existe el siniestro de poco monto en responsabilidad médica, y de otro lado, evitar ese riesgo moral o evitar que el profesional no ponga el mismo cuidado que pondría en su práctica si no tiene seguros que cuando lo tiene. Eso no es un riesgo para la medicina, porque el profesional de la medicina no va a poner más, digamos, seriedad, o no va a desarrollar mejor su arte si sabe que está asegurado que si sabe que no lo está, salvo en alguna especialidad en particular, y si es una persona, digamos, muy desapegada de las normas y de la ética, pero por lo general no se temen esos riesgos, y por eso es tan habitual en el seguro de responsabilidad civil médica la inexistencia de deducibles o franquicias, especialmente en los seguros de responsabilidad profesional.
tal vez un poquito distinto al institucional, pero también existe el seguro sin franquicia en materia institucional. Bueno, ¿qué sucede con los montos máximos, con los llamados sumas aseguradas o límites de cobertura? Bueno, lo que cito acá, muchos de ustedes lo conocerán y muy bien, es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de topes indemnizatorios, en materia de siniestros viales. Y bueno, y esta experiencia también es interesante para los planteos que se vienen haciendo en materia de responsabilidad civil médica. O sea, esta idea de que aún si nuestro derecho consagra el concepto de indemnización integral o plena, de todos modos ciertos límites se van a aplicar, como se estableció en el caso Buffoni, o todavía más en el caso Flores, tan discutido, bueno, tiene un impacto concreto para la responsabilidad civil profesional médica, pero obviamente también tiene su contracara, donde observamos algún caso donde el límite considerado irrazonable, el límite de cobertura asegurativa considerado irrazonable, lleva a un tribunal a sostener que esa irrazonabilidad del límite justifica que el asegurador deba lo mismo que el asegurado. O sea, prácticamente la inoponibilidad del límite de cobertura por la irrazonabilidad de su monto. En materia de responsabilidad civil médica en particular, yo diría que la práctica es diametralmente opuesta a la que se cita acá en esta diapositiva en el primer punto, y justamente insistiendo una vez más sobre este aspecto de que se trata de un seguro no obligatorio, o sea que en estos casos hay una posibilidad de no seguro, la idea de condena en la medida del seguro es como que es más indiscutible, o más indiscutida, no indiscutible, y si se me permite el término. Normalmente, quiero decir, se aplican los límites del seguro, por supuesto, afectados por algún índice de actualización, o sea, no a valores históricos, aunque haya algunas compañías que pretendan oponerlos, y haya incluso alguna duda en la práctica judicial y jurisprudencial acerca de si correspondería a la actualización del límite, cosa sobre la cual yo pienso que no tiene que existir duda alguna. Podemos discutir en qué forma de actualización, pero alguna forma de actualización debe haber. En minoría sí hay algún caso donde justamente el hecho de que el límite del seguro no alcanza o no se acerca francamente a la reparación integral concedida, se interpreta como infraseguro y se exige por tal circunstancia o se aplica una idea de inoponibilidad si tenemos algún caso donde se ha resuelto en este sentido. Y el tipo de razonamiento, de doctrina jurídica que se ha seguido para hacerlo, se ha seguido es, por ejemplo, decir que como los establecimientos asistenciales suelen exigir a sus profesionales que contraten un seguro para poder trabajar, entonces se llega a asimilar este tipo de cobertura a una cobertura obligatoria. Yo personalmente lo he visto de manera aislada, en casos que pueden considerarse la minoría, pero lo he visto, y también se cita algunas ideas en el sentido de que este tipo de límites acotados en algún punto afectarían las expectativas razonables de los consumidores de seguros y en esa medida sería lógico la inoponibilidad de la cobertura. En cuanto a los límites mínimos a las franquicias, que como expliqué, no siempre se aplican al seguro de responsabilidad civil profesional, pero sí a veces, bueno, digamos, las decisiones de Cuello, de Nieto, bueno, y esta práctica de inoponibilidad de la franquicia a las víctimas de seguros también es una práctica clara en materia de responsabilidad civil médica, es decir, no se observan cuestionamientos judiciales en cuanto a lo que podría ser una aplicación de una franquicia, es un tema que normalmente se dirime entre asegurado y asegurador. Habría alguna cuestión interesante a considerar, no he visto en los últimos años, pero sí hay una práctica en la Argentina para instituciones importantes que tal vez tienen sus propias coberturas y que tal vez lo que contratan es un seguro catastrófico, tal vez una institución que pueda asegurar, supongamos, siniestros más allá de condenas de 5 millones de pesos, etc. Aquí podría haber algún tipo de cuestionamiento acerca de si este tipo de límites es oponible o no,
esto no se da para responsabilidad profesional individual, según mi experiencia, sí podría darse para instituciones, y pienso que realmente esto no debiera ser tratado como una franquicia, sino, insisto, como una cobertura de un riesgo catastrófico, y en esa medida ser inoponible, porque en ese primer tramo va a estar una institución seguramente solvente, que lo que está haciendo es justamente reasegurarse en sentido lato para caso de siniestros que sean realmente gravosos y puedan, digamos, afectar su futuro, y esto debería llevar un tratamiento distinto al que solemos o estamos acostumbrados de ver en estos casos donde lo que se cuestiona es una franquicia. Bueno, Barrio también como postura contraria a los fallos de la Corte citados. Acá, nuevamente volviendo sobre ese planteo que creo que hacía un poquito antes, sobre esta tensión entre reparación plena individual y seguros limitados, con un criterio economicista para muchos intérpretes, pero para otros, postura a la cual adhiero por una cuestión de visión de conjunto, porque en definitiva en un sistema asegurador sano está comprometida la viabilidad de los seguros, la cobertura de este tipo de siniestros y de tantos otros. Me parece interesante citar esta reflexión de Pizarro y Vallespinos, que justamente cuando se den estas tensiones va a necesitar o va a ser necesario diagramar algún nuevo esquema donde todas las partes involucradas, estamos hablando de asegurados, víctimas y aseguradores, en definitiva compartamos lo que puede ser una justa composición de estos conflictos. Y en lo que tiene que ver, llevado este razonamiento y esta atención nuevamente al ámbito del seguro de responsabilidad profesional, lo que sí creo es que debe hacerse una distinción entre lo que es inoponibilidad de un límite y lo que es fijación de un límite razonable. Porque si el límite es irrazonable, creo que la corrección necesaria es que deje de serlo, no que sea inaplicable el límite, e insisto, tal vez reiteradamente, máxime ante un caso de seguros que no son obligatorios a pesar de alguna interpretación minoritaria. En este sentido, por ejemplo, lo que más se ha visto en la jurisprudencia a la cual yo he tenido acceso, como formas de corrección para llegar a un límite razonable de seguro, respetando la contratación originaria, una de esas soluciones ha sido, bueno, si el límite de cobertura contratado en materia, este es un caso de siniestro automotor, pero podría ser pensado para mala praxis, el límite de seguro contratado, supongamos en la década de 2010, llega a ser irrazonable en 2022, bueno, tomar las pautas aplicables en 2022 de tal modo de garantizar una indemnización justa. Esto que es mucho más fácil en materia de seguro automotor, porque vamos a tener coberturas y pautas de la Superintendencia de Seguros claras en cuanto a cuáles son los límites de cobertura, es mucho más difícil en materia de responsabilidad civil médica, porque coexisten topes muy distintos y hay una opción de contratar muy variopinta. Entonces este tipo de criterio tal vez es más difícil de aplicar, el criterio actual, porque hoy en día yo puedo hablarles para un mismo profesional, supongamos un médico clínico, de coberturas de 500.000 pesos, de 1 millón, de 5 millones, entonces 5 millones tal vez no es muy común para un médico clínico, entonces pensar cuál es la situación actual sería difícil en materia de responsabilidad civil médica. Lo que sí es muy habitual y sí puede aplicarse perfectamente, y lo hacen los tribunales, es la actualización, en sentido amplio uso el término actualización, según alguna tasa de interés que permita recomponer ese límite que seguramente habrá quedado muy depreciado conforme a los mismos valores que se utilizan para actualizar el capital. O sea, actualización del tope asegurativo en base al criterio que se utiliza para actualización de la indemnización en sí misma, pero aplicación del límite con ese nivel de actualización. Son algunas de las prácticas vigentes en esta materia, de tal modo de garantizar cierta suficiencia de los montos de cobertura. Bueno, un tema que por las razones que vengo exponiendo se da bastante en estos seguros es la cuestión de los reclamos que exceden la suma asegurada, y esto tiene un impacto en las costas, porque en principio no solo el capital actualizado debiera abonarse de manera proporcional, sino asimismo las costas del juicio,
Y esto está dando, como decía, un lugar a tensiones, y en algunos casos a estas situaciones donde el asegurador deposita la suma actualizada asegurada y deja la dirección del proceso al profesional más allá o luego del inicio del proceso. Es una situación que se viene dando con el aumento franco de las indemnizaciones, insisto, en determinadas jurisdicciones, porque yo tal vez, quien me escucha desde una jurisdicción distinta a la cual yo tengo mi desempeño principal, tal vez se pregunta, ¿y desde cuándo? Acá pagan 2 pesos por una indemnización por responsabilidad médica, o nunca se condenan los médicos. Esto suele pasar, tuve experiencias en el interior del país en este sentido, pero en Ciudad Autónoma hay indemnizaciones millonarias, y tal vez por eso yo tengo esta mirada hacia lo que estoy explicando. Pero digo, hay cierta habitualidad en mi medio de depósito de la suma asegurada e inicio de la dirección del proceso por el asegurado, justamente por esta gran diferencia que existe entre montos de condena y montos del seguro, y un tema de mucha actualidad y de mucha atención es si ante estos supuestos directamente existe una incompatibilidad para que el abogado especializado del asegurador brinde defensa. Quiero decir lo siguiente: supongamos, reclamo de 30 millones de pesos, suma asegurada del profesional de 3 millones de pesos, del 10%. El abogado del seguro, normalmente especializado, por esa sola diferencia entre el monto reclamado y el monto del seguro, tendría una incompatibilidad de defensa porque estaría ante un conflicto de intereses, o bien, y yo adhiero a esta segunda postura por este fenómeno de falta de determinación de los montos de condena, de gran diferencia entre los montos de reclamo y de condena en este tipo de especialidad, o lo que debe existir es un consentimiento informado acabado, donde se le explique al profesional médico cuándo se va a contestar la demanda, se identifica el caso, se explicita cuál es el conflicto. El conflicto sería el régimen de reparación integral previsto por el Código Civil Comercial de un lado, y el régimen de topes y límites del seguro que prevé la ley del seguro. La advertencia sobre el hecho de que el abogado, cuando defienda o cumpla su rol de abogado del asegurador, no va a cuestionar el tope, de tal modo que el asegurado tenga un derecho a optar por no ser defendido por el asegurado, por el abogado del asegurador, y a elegir defensa propia, o bien a continuar con esa defensa experta, pero a sabiendas de que no va a haber un cuestionamiento del límite, y con la decisión del asegurado y el consentimiento informado presentado en el proceso, pienso yo que perfectamente podría seguir el asegurado con su abogado experto de la compañía, porque en definitiva hace a su derecho, y porque la opción que se le da al asegurado, si justamente no tiene esta defensa, es la necesidad de contratación de un abogado que tal vez no sea experto y a su costo, y esto también es bastante gravoso en materia de responsabilidad profesional. Pero esto hace una experiencia que está en danza, todavía desconozco sentencias que traten este conflicto. Sí, algunos casos de condena a los aseguradores, tirón de oreja a los abogados y amenaza de futura, digamos, juicio de, no de responsabilidad profesional, pero denuncia ética, en los casos donde no hay consentimiento informado, no hay claridad o hay mucha diferencia entre el tope de cobertura y el monto del reclamo, y el asegurado termina con una condena que en gran parte debe pagar él y no ha sido informado sobre esta situación. Sobre esto sí han existido algunas sentencias que son señeras. Bueno, hasta aquí me referí un poquito a la problemática de los límites en cuanto al monto, y paso a hacer algunas reflexiones sobre la problemática de los límites en cuanto al tiempo. Decía, y surge del artículo 109 de la Ley de Seguros, que en esencia lo que cubre el seguro de responsabilidad civil son hechos o reclamos basados sobre hechos ocurridos durante la vigencia de la cobertura. La GASA debió olvidarse durante la vigencia de la cobertura, de todo modo que se active el seguro tradicional base ocurrencia. ¿Cuál es la particularidad de esta famosa y maltratada, a mi gusto, póliza Claims-Made? El disparador de la cobertura no es el hecho de mala praxis, sino el reclamo por el tercero, y suelen decir nuestras pólizas, siempre que el hecho de mala praxis haya tenido lugar durante la vigencia de la cobertura o durante un periodo anterior,
que suele llamarse periodo de retroactividad, que puede pactarse hasta muchos años antes. O sea, yo podría iniciar mi seguro de responsabilidad profesional de abogada hoy, claims made, pero pactar que se me van a cubrir seguros, o hechos de hace 10 años atrás. Y esto no es solamente una publicidad de asegurador codicioso. Personalmente me ha tocado cotizar el seguro y ver una función social muy interesante en el caso de instituciones médicas importantes en el país, que por liquidación de su asegurador, con el cual tenían un seguro con base de ocurrencia, pudieron tomar un seguro claims made que cubría hacia atrás, cubría hechos de mala praxis vigentes o sucedidos antes de la contratación del seguro. Pueden existir de dos tipos en inglés: incurred but not reported o incurred but reported. Hechos de mala praxis incurridos pero no reportados. Me olvidé la gasa en el año 2019 y contrato el seguro en 2022. Me olvidé la gasa, lo sé, pero nadie me reclamó hasta ahora, nadie me mandó una carta de documento, nadie me inició un juicio, entonces estoy cubriendo un hecho incurrido pero no reportado, o inclusive hasta podría existir la posibilidad, en esto no hay práctica en mi experiencia del seguro, pero bien podría ser una práctica, cubrir reclamos iniciados, que el riesgo en sí mismo sea el juicio de mala praxis, tal vez muy expuesto, muy caro, y lo que se esté cubriendo sea esa contingencia en sí misma. Pero en síntesis, lo que estoy diciendo es que las pólizas claims made, si bien tienen esta limitación de hecho ocurrido durante un determinado término y reclamo ocurrido durante la vigencia, hay que tener en claro que en su producción o en su manifestación en el año 2022, nada tienen que ver con el fenómeno de cobertura del año 1996, primeras pólizas claims made en la Argentina, donde existía esa cuestión de cautividad, que si yo termino la póliza hoy y no sigo contratando, entonces me quedo sin seguro. Esto no existe hoy, al menos en todas las coberturas claims made de las compañías serias, porque aún si no renuevo la contratación, puedo contratar seguro para el futuro por hechos de mala praxis que ocurrieron durante la vigencia de la póliza. Están los llamados periodos extendidos de denuncias o periodos prorrogados de denuncia de reclamos, por los cuales pagando un poquito más uno puede tener cobertura. Así que la cautividad que antes se le imputaba a la cláusula claims made, hoy día no existe como tal. Sé que estoy hablando en chino para algunas personas que no tienen familiaridad con este tema, lo puedo explicar más después, es interesante conocerlo con una línea de tiempo, y para otros será familiar y podrán estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero estoy hablando de una problemática muy puntual con respecto a este tipo de cláusulas. Pero concretamente, la cobertura claims made, así como se habla mucho de sus perjuicios, y ahora me voy a referir más extensamente a ellos, también tiene básicamente dos beneficios. Uno, como vengo diciendo, la posibilidad de contratar colas hacia atrás, más allá del hospital que contrata un seguro por hechos del pasado, cuando tenía cobertura con la aseguradora que se liquidó. Tuve más de un caso donde, por dar ejemplos concretos, un psiquiatra o un psicólogo que está con la angustia de que un paciente suyo se quitó la vida y que tal vez le puedan iniciar un reclamo y tal vez se olvidó de pagar el seguro o no tenía seguro antes, no puede contratar una cobertura con base ocurrencia para asegurar el eventual reclamo por este caso, pero sí una cláusula claims made que le permite asegurar hacia el pasado. Así como la ocurrencia siempre asegura hacia el futuro, la claims made permite asegurar siniestros hacia el pasado, y ese es uno de sus beneficios. Y el otro beneficio es la posibilidad de mejora de la suma asegurada, porque la cláusula base ocurrencia queda con su monto, aunque se actualice, pero su monto propio al momento del hecho. En cambio, la cláusula claims made va subiendo el monto de contratación y lo que permite es cubrir el siniestro con el monto asegurado al momento del reclamo, que normalmente va a ser mayor al monto del momento del hecho. ¿Cuál es la problemática judicial de estas cláusulas? Yo diría que algunos tribunales se siguen manifestando en términos muy dogmáticos, inexorables y teóricos. Cito dos sentencias
una del año 2020, con relación a la cláusula de Claim-Smith, por ejemplo, por cuanto importa la cautividad del asegurado que se encuentra obligado a mantener el seguro con la misma empresa y a renovarlo sucesivamente bajo riesgo de que si procediera en sentido contrario perdería la cobertura asegurativa por un daño ocurrido ante la vigencia de la póliza. Este tribunal, para decidir cómo lo hace, cita un trabajo de Rubén Stiglitz del año 1996, y Rubén Stiglitz tenía razón en el año 1996, porque las pólizas que se vendían en la Argentina tenían esa característica. El tema es que en el año 2022 no conozco una sola póliza de las 4 o 5 compañías que venden este tipo de seguros que deje cautivos a los asegurados, y no les dé una salida, sea sin costo o con costo adicional, para que puedan cubrir a futuro este tipo de riesgos si no contratan de nuevo con el mismo asegurador. Así que me parece que es dogmática y que desconoce la realidad este tipo de sentencias. Y también aquí otra sentencia, no llegó a verlo, pero ahí está citado el año, hablan de desnaturalización abusiva de los derechos del asegurado sin respetar los plazos de prescripción. Nuevamente creo que esto es equivocado, porque, insisto, en cualquiera de los casos, y hay productos muy distintos en nuestro país, hay posibilidad de asegurar los riesgos hasta la prescripción con estas cláusulas claims-made. Entonces, me parece que hace falta conocer qué existe actualmente en nuestro medio para poder aplicar estos criterios. Por supuesto que esto tendría algún sentido si lo que está juzgando el tribunal es una póliza de 20 años atrás, pero entiendo que no ha sido el caso en los precedentes que cito. Y esto sí me parece mucho más adecuado a la realidad, una posición con fundamento teórico, pero a su vez fáctico, que dice, bueno, la validez o la nulidad de cláusula de Claim-Smith depende de las características del seguro que se analice. Puede ser un buen seguro, puede ser un mal seguro. Bueno, si la cláusula denominada Claim-Smith participa de la categoría de cláusula mixta, en tanto dispone que la cobertura ampara eventos ocurridos durante el plazo de vigencia de la póliza, siempre y cuando el reclamo se efectúe dentro de ese mismo periodo y aunque pueda agregarse un plazo posterior. Y dice, para que estas cláusulas no resulten abusivas, el asegurador debe otorgar al asegurado alternativas suficientes para garantizar la voluntariedad del acto, planteándose el primer contrato como un vínculo de larga duración. Es decir, si hay posibilidad de salida y no cautividad del asegurado y posibilidad de reparación a las víctimas de daños, bueno, va a ser una cláusula claims-made adecuada. Y si no la hay, va a ser abusiva. Perfecto. Esta es una sentencia de hace unos cuantos años y ya tenía en cuenta la realidad de este tema. Y aquí un poquito más aclarada esta cuestión de las coberturas retroactivas, la de evento incurrido pero no reportado, tiene apoyatura en una norma interesante del Código Civil y Comercial pensada para la condición, para las obligaciones modales, que dice que las disposiciones de este capítulo son aplicables en cuanto fueren compatibles a la cláusula, por la cual, perdón, pero se me está agotando la batería, tengo un tema con... Un segundito. No sé qué pasa, que no está cargando mi computadora. Ahí está, pareciera. Les decía que esta cláusula referida a condición, por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados, es absolutamente compatible con este concepto de evento ocurrido, pero que todavía no dio lugar a un reclamo, y que es susceptible de aseguramiento, insisto, hacia atrás. Este es el sentido de las coberturas retroactivas, y comentaba también la posibilidad, al menos teórica, de hasta cubrir grandes siniestros, incluso en trámite. Esto es habitual en el extranjero, al menos por lo que he visto, y acá todavía no hay experiencia, pero hasta sería posible desde el punto de vista del seguro, que sea el asegurador quien toma el riesgo del costo de un proceso. Para ir terminando, bueno, hablamos de límites en cuanto al objeto, monto y tiempo, y lo tradicional es que los seguros brinden coberturas territoriales en la Argentina, un fenómeno al cual estamos asistiendo en todo tipo de riesgos, y muy interesante, pero en materia de responsabilidad médica es la cuestión de la extensión de las prácticas telemédicas, las aplicaciones en celulares con las cuales obtenemos algún tipo de servicio de salud, e incluso la aplicación de la inteligencia artificial
a la salud. Esto se ve, por ejemplo, en materia de cirugía robótica, puede estar operando alguien desde Francia a alguien que está acostado en una cama en un hospital de Junín, las consultas y diagnósticos a distancia, y estas aplicaciones médicas que directamente no tienen un proveedor de servicios profesionales al estilo de un médico, pero sí hay un servicio de salud, tal vez que debiera ser regido bajo la ley de consumo. Bueno, este tipo de fenómenos nos hacen pensar en que sería interesante contar con coberturas extraterritoriales, que en esencia no tenemos. En nuestro medio, por ejemplo, lo que tiene que ver con aplicaciones médicas, sí se están haciendo aseguramientos de aplicaciones que especialmente en materia de salud se están utilizando para la mejor adherencia de los pacientes a un tratamiento. Por ejemplo, aplicaciones que le informan al paciente la necesidad de pedir un turno médico, de tomar la medicación en determinados horarios, de comprar medicación, etc. Asistentes conversacionales que brindan este tipo de servicios están siendo asegurados ahora como verdaderas prestaciones o prestadores o titulares de servicios de salud, y es interesante que la pauta de cotización es la cantidad tal vez de personas que son atendidas como una novedad. Y bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con aplicaciones que muchas veces nosotros tenemos en nuestros teléfonos celulares y que brindan verdaderos servicios médicos, es interesante saber que son o que están trayendo problemas serios en términos de seguridad en la salud en sí mismo. Por ejemplo, aplicaciones para personas diabéticas que tal vez dan indicaciones en términos de cuánta insulina deben aplicarse sin considerar comorbilidades o dieta o peso o lo que fuere, y a su vez grandes cuestiones con respecto a la falta de privacidad y cesión de datos a empresas de grandes agregadores de datos, percibido incluso dentro de estudios técnicos específicos que se han hecho y que, bueno, tuvimos referencias en nuestro país desde el Centro, por ejemplo, de Tecnología, Derecho y Salud, bueno, un centro importante de referencia en Chicago. O sea, el fenómeno que se está dando en términos de lo que podría ser responsabilidad profesional en aplicaciones de salud y las limitaciones que tenemos siempre en estos casos. Bueno, estas son otras de las cuestiones que se dan en materia de inteligencia artificial y de qué manera podría ser penetrado y generar daños de otra manera este tipo de servicios en el ámbito de la salud. Digamos, interconectividad de sistemas con posibilidad de filtración de datos, toma de decisiones en las cuales no solo un operador conocido es el que participa, sino que puede haber desviaciones, mejoras de productos, actualizaciones en productos de servicios médicos que puedan también estar generando daños. Bueno, todas estas cuestiones en ocasiones también pueden dar lugar a riesgos de desarrollo, como cuestiones novedosas que pueden dar lugar a causas de responsabilidad profesional. Y en lo relativo a los límites en cuanto al territorio, bueno, esta falta de experiencia y de práctica en aseguramiento más allá del territorio propio, y las cuestiones conflictivas en términos de jurisdicción competente y legislación aplicable, aun si el aseguramiento extraterritorial fuera posible. Sería una competencia que se vuelve difícil entre lo que es la medicina y la responsabilidad civil tradicional en la medicina y lo que pueden ser servicios a distancia que cada vez más penetran nuestra realidad y pueden estar dando lugar a daños que en definitiva quedan muy por fuera de los castigos y las compensaciones que la ley prevé para el mundo tradicional. Bueno, en esencia era esto. Muchas gracias por escuchar y va a ser un gusto intercambiar ideas con ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante, muy linda, muy completa. Si les parece, vamos a abrir el intercambio de opiniones, de preguntas. Lo hacemos verbal porque lo podemos manejar con orden, así que no hay ningún problema. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Podemos ir habilitando los micrófonos. ¿Tenemos alguna pregunta? Juan Carlos. No, creo que fue muy clara la doctora. Realmente hemos aprendido mucho, como siempre. Y bueno, esta parte de la responsabilidad de los médicos y los seguros fue muy interesante. Así que realmente estoy muy contento y muy satisfecho, y te agradezco, Miguel, por la invitación, y al Colegio de Junín por organizar esta tan importante reunión. También está mi hijo participando y escuchando. Lo que pasa es que a veces tenemos la señal baja y por eso tenemos la cámara
apagada durante la disertación. Muchas gracias, doctora Sandra. Muchas gracias. Doctor Boragina, ¿tiene el micrófono habilitado? Sí, lo tengo habilitado. Y bueno, por supuesto que felicito a la doctora Vierba por su disertación, que ha sido muy clara y además muy completa, y además muy actualizada. Yo quería simplemente transmitir un par de reflexiones que pasan más que nada por la experiencia profesional en estas cuestiones fundamentalmente de defensa de los médicos, eventualmente también de las aseguradoras. Y bueno, la experiencia personal, no he visto que se torne operativa una cláusula de exclusión de cobertura por garantía de resultado. Esto es, habitualmente el resultado está, como bien se señalaba, vinculado a la actuación de ciertas especialidades, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la medicina estética. No he visto instrucciones de una compañía de seguros que digamos, de alguna manera manden oponer, en este caso, una exclusión de cobertura. Esa es una de las cuestiones. El otro punto es que en materia de periodo extendido, de las coberturas claims made, ya era operativo, ya incluso cuando iniciaron su actuación en el país, la posibilidad de extender periodos extendidos, por ejemplo, que podían llegar a ser de 8 años, porque, bueno, precisamente para evitar ese abuso del derecho que se daría si la cobertura estuviera únicamente limitada al año de vigencia de la póliza. Entonces se compraban esos periodos extendidos que generalmente podían llegar hasta los 8 o 9 años, con lo que quedaba comprendido también el viejo plazo de prescripción, que era de 10, y que ahora de alguna manera con los 3 años también ha quedado superado. Así que bueno, eran dos simplemente reflexiones que, para aportar a la disertación que, insisto, ha sido muy clara y muy completa. Muchas gracias, Juan Carlos. Coincido con vos, nunca había una exclusión de cobertura por falta de garantía de resultados. Ahora, sí tuve una experiencia al principio del ingreso de las pólizas Claims Made en la Argentina. Recuerdo, creo que fue la compañía La Buenos Aires, que no debe existir, no sé, por lo menos hace 20 años, sí tenía una cláusula Claims Made que tenía un periodo prorrogado de denuncia de 2 años. Entonces ahí sí era realmente injusto, porque y sí quedaba cautivo, con un plazo de prescripción de 10 años, que el asegurado solo tuviera 2 años de cobertura adicional. Esto era injusto, generaba cautividad, dio lugar a la reflexión de Stiglitz y de tantos otros. Lo que nos explica es que esa práctica o ese tipo de clausulado, que ante las críticas se solucionó absolutamente, dé lugar 20, 25 años después al mismo tipo de razonamientos. Volviendo sobre el tema del límite de la suma asegurada, antes de la charla había existido alguna consulta hacia el instituto sobre la posibilidad o no de aplicar, o si había algún antecedente o fallo en materia de seguro por responsabilidad médica donde se había aplicado algún sistema o mecanismo de actualización, sea por aplicar los límites actuales de esa cobertura o por dejar sin efecto el límite nominal de la suma asegurada. Sobre ese aspecto, ¿hay algún precedente en esta materia? Yo creo que hay muchos precedentes, porque justamente lo normal, y no lo traje como precedente porque lo normal es que en las sentencias de responsabilidad médica se diga, por ejemplo, no sé, supongamos que el capital se va a actualizar por tasa activa y el límite del seguro también, por ejemplo, eso es lo más habitual. Pero no da lugar siquiera, yo no sé por qué, incluso me genera dudas y yo devuelvo la pregunta. Hay sentencias en el sentido de que así como el capital se actualiza, el tope debe ser histórico, porque esta pregunta es muy habitual y a mí me llama la atención porque no encuentro sentencias que digan que el límite de seguro es nominal. Pero es una pregunta muy habitual, por lo cual me imagino que algunas compañías de seguros, ante esta creencia, vamos a decir, popular,
la aprovechan y en algún caso la efectivizan. Pero digo, ni siquiera es motivo de discusión, porque en la parte de aplicación de intereses, así como se dice que el capital se actualiza por este tipo de intereses, se dice que el tope indemnizatorio también. No requiere un razonamiento jurídico específico. Así que si alguien tuvo esa experiencia... Sí. Probablemente surja la hipótesis, por lo menos teórica y también práctica, por la cuantificación del daño al momento de la sentencia en virtud de la regla actual del Código Civil y Comercial y que en consonancia se interprete que en cambio el límite de la suma asegurada quedó de alguna manera cristalizado al momento del siniestro y de allí en más llevará la tasa de interés respectiva. Entonces, por ahí un desfasaje entre ambos procedimientos de cuantificación, ¿no? Claro. ¿Hay algún fallo en la jurisdicción de primera instancia que en su momento llevó el monto original de cobertura de la póliza al monto de cobertura previsto por la misma aseguradora en el momento de la sentencia? Claro. Una actualización. Claro. Eso lo comenté incluso como una práctica bastante habitual y cumple un fallo bastante reconocido, creo que fue de la Sala M de la capital, pero yo lo que veía para responsabilidad médica es mayor dificultad para establecerlo por las diferencias, o sea, no tenemos, no sé, límite, supongamos 12 millones que establece la Superintendencia de Seguros como tope para los seguros de responsabilidad civil automotor, sino que tenemos para el mismo médico opción de contratación por 1 millón, 5 millones, 10 millones. Entonces, ¿cuál sería el tope actual para este médico si esto no necesariamente sigue un rango que se sostiene en el tiempo? Esa es la dificultad. Pero sí, yo creo que perfectamente, si se produce el desfasaje que comentó Miguel, una solución posible sería pensar en un buen límite actual ofrecido por la compañía de seguros, de tal modo que quede de algún modo compensado el siniestro relevante. ¿Tenemos alguna otra pregunta? María Rosa Fernández, ¿ahí estás levantando la mano o no? No. Bueno. Estamos mirando, doctor De Micheli, ¿está queriendo habilitar el micrófono o tampoco? Tampoco, bueno. Doctor Poleri, que lo veo ahí pensativo. No, tenés que habilitar el micrófono. No, Miguel, gracias, muy completa la charla, así que agradecido a Miguel, a la doctora Nieva. Bueno, bárbaro, viene muy bien para el instituto y para instruirnos de responsabilidad médica en materia de seguros. Así que súper agradecido de mi parte. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Doctor, ¿alguna reflexión final sobre el tema? Bueno, agradecerles, quedar a disposición. Y bueno, entiendo, es un tema bastante específico y con cuestiones en desarrollo y algunas de alguna complejidad que, bueno, tal vez esto nos genere para algunos de ustedes interés actual, pero en algún momento, si llega a suceder, tal vez sirva de algún apoyo lo conversado o el apoyo que les dejo desde ya, insisto, en PowerPoint. Claro. Bueno, acá nos preguntan si queda grabada la charla. Sí, queda grabada en el canal de YouTube del colegio. Y no, lo que existe, sí, doctora, es a veces la insuficiencia de la cobertura del seguro de responsabilidad médica. O sea, enfrentados a un reclamo de responsabilidad civil, muchas veces los médicos, las médicas, lo que encuentran es que cuando llega el momento, la cobertura cubre solamente una parte de su responsabilidad y por lo tanto es un problema concreto, es un problema que arranca y se pone de manifiesto recién desde mi práctica y conocimiento en la mediación, cuando nos encontramos con que
la convocatoria de la citada en garantía manifiesta los límites de cobertura y ahí él o la profesional toma conciencia de que un reclamo millonario solo tiene una cobertura mínima con su seguro, y este es el verdadero problema que existe. Como en muchas otras áreas, o sea, lo que estamos padeciendo obviamente es un problema del mercado, ¿no? Son coberturas exiguas porque estamos en un mercado, como toda la sociedad, de una crisis económica financiera que no puede ofrecer un producto con capacidad suficiente para que se le traslade las consecuencias patrimoniales, económicas de un siniestro. Entonces, ese es el verdadero problema. Después, todo es solucionable, las cláusulas, la adecuación o no, el problema es la suficiencia de la cobertura. Máxime Sí, cuando Miguel, estamos... yo lo que quería agregar es que, además, como por lo menos por lo que conozco en la experiencia en nuestro ámbito de trabajo, los seguros se contratan a través del círculo médico y el profesional no tiene ni la más remota idea de qué es lo que le cubre, o sea, el consentimiento informado, ¿qué sería? ¿Qué vendría siendo? O sea, no saben muchas veces. Se enteran cuando les llega la carta documento citándolos a la mediación, o cuando se enteraron que, digamos, no, si se enteraron antes que alguien va a reclamar, a lo mejor averiguaron, pero generalmente no saben. Entonces, bueno, y como decía la doctora, tiene una carga emocional, pero altísima, porque no quieren ser reclamados. Obviamente, está en juego su responsabilidad profesional, su prestigio profesional. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que me parece que habría que ajustar para que realmente el seguro brinde, en lo que vos decías, digamos, el problema acá es la insuficiencia, digamos, los seguros existen, hay un montón de cláusulas posibles, ordenadoras de la situación, pero bueno, además no olvidar que en Argentina nuestro contexto inflacionario perenne hace que termine siendo, digamos, parte del problema la insuficiencia del seguro, cuando en realidad debería ser una solución tener un seguro. Y bueno, hay un montón de cuestiones que hay que hacer camino al andar y resolviéndolas como se puede, ¿no? Sí, no hay que olvidarse que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, no ocurre en Junín, es una excepción Junín, existen los fondos de garantía a los que se refería hoy Sandra, que también aportan y contribuyen fondos de garantía en distintos distritos del Colegio de Médicos de la provincia que se mantienen actualizados razonablemente. Lo que pasa es que entre sus cláusulas está la de no, o sea, no permitir la citación a juicio. Pero esa es otra cuestión, digamos, es una cobertura, un coseguro, juega como coseguro en definitiva, y esto de alguna forma también ayuda a Ahora, tener una cobertura superior, ¿no? Juan Carlos, ¿eso no ha sido calificado como actividad aseguradora irregular? Y es probable, sí. Si entramos a la naturaleza jurídica, probablemente sí. Yo estoy hablando desde el punto de vista económico, que Claro. permite una mayor cobertura, ¿no? Y una mayor posibilidad a la hora, sobre todo en mediaciones, de intentar alguna Sí. posibilidad transaccional. Sí. Lo que pasa es que el seguro tiene bases, la mutualidad y la estadística, o sea, para un seguro con mayor cobertura hay que pagar más prima y en cantidades importantes, y no nos olvidemos que acá la mutualidad no es tan grande, porque estamos hablando de un número, no es comparable a lo que ocurre en accidentes de tránsito, no es comparable, tampoco la siniestralidad es la misma. Pero bueno, lo cierto es que lo que decía María Rosa es el gran problema. El gran problema es la insuficiencia de la cobertura llegado el momento del conflicto. Unas breves reflexiones. Sí, cuando hay un colegio o una federación comprometida, ahí justamente hay un margen para conocer bien la problemática en su conjunto y para inclusive generalmente pactar condiciones más adecuadas, porque hay posibilidad de conocer la siniestralidad de la jurisdicción, de algún modo condicionar o pelear, si se quiere, esta relación entre primas y sumas aseguradas. Y yo parecía una cosa fuera de una charla jurídica, pero me parece absolutamente relevante, incluso conocer la política siniestral, porque ante esa situación que se mencionaba de insuficiencia de seguros, de problemática económica de nuestro medio,
de un no saber cuáles son finalmente los montos de sentencia y su relación con las coberturas, la cuestión de la posibilidad de negociación y transacción en etapas tempranas es todo un valor en términos de digamos, funcionamiento de este sistema de mutualidad y estadística. Bueno, eso en esencia. Y en cuanto a los fondos, sí, en términos asegurativos yo coincido. Han sido, la práctica, en mi experiencia, está esta cuestión de funcionamiento por fuera de las obligaciones del seguro y ejercicio irregular, y la verdad que solo he visto aportes en alguna jurisdicción que solo permanece con ese tipo de cobertura ante la sentencia. O sea que en muchos casos, si se llega a algún tipo de solución transaccional, el fondo no participa. No estoy muy acostumbrada a ver al asegurador y al fondo colaborando en un mismo pago de indemnización. Pero, bueno, podrá haber casos en ese sentido, y evidentemente, Juan Carlos, tenés una experiencia distinta a la mía. Bueno. Miguel, Bueno, otra cosita que a veces se plantea el concepto de culpa grave, digamos, que ha pasado también, digamos, donde a veces hay choque de intereses con el médico, digamos, que en casos de, cuando hay causas penales, bueno, y avanza el proceso, hay choque quizá de interés entre la compañía y el médico, donde quizás hay una exclusión de cobertura y bueno, digamos, dentro de los plazos también juegan los plazos de caducidad, también pasa por lo que es el concepto de culpa grave, ¿no? Creo que el comentario es que vieron ustedes este tipo de aplicación. Yo en mi vida profesional he visto una aplicación de una culpa grave en materia de responsabilidad médica en la Argentina. Es más, yo colaboré mucho con reaseguradores europeos en la confección de los clausulados, y también era una práctica absolutamente extraordinaria la de aplicación de culpa grave, y lo que se hacía mucho en esos clausulados europeos, eran dar ejemplos específicos de cuáles serían culpa grave, porque en principio se considera que nada es culpa grave. ¿Y cuáles eran esos ejemplos, por ejemplo, que vi hace muchos años? Bueno, el ejercicio bajo el efecto de sustancias, o sea, de un profesional alcoholizado o drogado, podía llegar a ser visto como culpa grave. Otro que vi muy interesante en el pasado, que tuvo algo que ver con la historia argentina, de alguna época, de la década del 70, se dio en el caso de profesionales de la salud mental que mantenían relaciones sexuales con sus pacientes, que en una época esto fue visto como, o presentado en algunos medios como una cuestión terapéutica, y necesitó ser explicado en Europa. En Argentina entiendo que en la década del 70 hubo algo parecido, pero no lo vi como caso judicial, pero necesitó explicarse en Europa, y por intermedio de ciertos clausulados de pólizas de seguros, que eso no era una práctica que podía considerarse terapéutica, y fue señalado como una situación de culpa grave, por ejemplo. Pero todo esto para decir que la culpa grave en materia de seguros de responsabilidad civil médica es vista como una situación absolutamente excepcional. Yo personalmente, que tengo una larga trayectoria en el tema, nunca vi una aplicación por un tribunal de una culpa grave como exclusión de cobertura, pero incluso en la experiencia ajena a la Argentina, esto es visto como algo absolutamente extraordinario, hasta el punto que en muchos casos, y desde las condiciones de los reaseguradores, se propuso señalar específicamente cuáles serían esos casos, porque se sabe que en todos los demás la exclusión no va a ser aplicada. Bueno, estamos llegando entonces al final de la actividad. Muchísimas gracias, doctora Bierza. Muchísimas gracias a todas las asistentes y los asistentes. Ha sido una linda jornada. Les agradecemos mucho. El agradecimiento también al Colegio de Abogados de Junín. Y bueno, nos volveremos a ver la primera semana de mayo, seguramente con otra actividad. También está el Congreso Nacional de Seguros en la ciudad de Paraná, en la segunda semana de mayo, así que también están todos invitados. Bueno, el agradecimiento se me ha... la doctora no la estoy viendo. Doctora Elsa... Bueno, probablemente la batería la ha dejado en el camino. Bueno,
ponemos punto final a esta actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos.